Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta actividad, el cual han sido convocados. Realmente es un verdadero gusto compartir con cada uno de ustedes. Y es que, pues, vamos a tocar un tema extremadamente importante, como lo es el manejo del miedo escénico. Bienvenidos todos. Pueden, por favor, colocar eh, sus teléfonos en silencio, ¿verdad? Y concentrarse, solo vamos a durar 45 minutos, pero les aseguro que la información que vamos a manejar esta tarde va a ser sumamente nutritiva, pues realmente una de las cosas que hace que no avancemos o no cumplamos más rápido nuestras metas es justamente no superar nuestros miedos. Y uno de los miedos más importantes o de alguna manera que nos paraliza más es el miedo escénico. Es por esto que han sido convocados el día de hoy a presenciar este webinar que posteriormente está siendo grabado para ser publicado por YouTube y poder disfrutar todas las personas que luego vean este webinar. Sin embargo, los que están conectados esta tarde conmigo me van a poder hacer preguntas al chat y de esta manera, por supuesto, vamos a poder beneficiarnos de algunos consejos, tips y herramientas que les voy a compartir por esta vía. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde con el tema ¿cómo controlar el miedo escénico? ¿Sí? El miedo escénico es uno de los miedos más importantes. Se dice que es el segundo miedo. Después de la muerte, es el miedo escénico. Es decir, que de alguna manera el exponernos ante el público, el exponernos frente al escarnio, al que nos vean, esto puede ser de alguna manera intimidante, ¿sí? Y es que, por supuesto, hablar ante un público hace que nuestro ego se sienta, se sienta de alguna manera tomado en consideración. Pues probablemente él nos dice que si es que quedamos mal, pues de algún modo nosotros nos da ese temor de hablar en público. Él nos cuida nuestra imagen, cuida justamente esta persona, el yo interior, el que quiere que por supuesto siempre nos veamos de manera adecuada frente a un público. Pero, ¿será importante hablar en público? ¿Es necesario controlar el miedo escénico para poder liderar en el mundo actual? Estamos en la era de la información, ¿sí o no? Estamos cada vez más involucrados en las redes sociales. Estamos viendo que cualquier persona toma un teléfono y graba un Instagram Live, puede hacer un webinar, puede hacer un video en YouTube, puede llegar a las distintas personas sin necesidad de apelar a los medios convencionales, como antes era, por ejemplo, la radio, la televisión. Ahora todos pudiéramos de algún modo lograr comunicarnos, ¿verdad? Ante un público, poder llegar a un público. Pero un impedimento es el miedo. Y es que el miedo no es malo, ¿sí? El miedo realmente es un mecanismo de control, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y principalmente se activa en el cerebro para que justamente no nos expongamos a situaciones poco conocidas, ¿sí? Poco exploradas. Y es que el cerebro está configurado principalmente para la supervivencia, ¿sí? Si nosotros o el cerebro entiende que nosotros estamos expuestos a cosas que comúnmente no son cotidianas para cada uno de nosotros, pues él trata de evitar que hagas algo que no sea común para ti.
Por ejemplo, si no estamos acostumbrados a hablar ante los medios, a hablar ante una cámara, a hablar frente a un público, pues el cerebro activa un mecanismo de defensa donde se liberan ciertos químicos en nuestro cerebro que hacen posible que nos desequilibren para que de alguna manera decidamos huir de esa situación incómoda. De alguna manera nuestro cerebro, como es la manera como nos protege, es colocarnos intranquilos, hacer que no nos sintamos cómodos, para que podamos luego retirarnos de esa situación. Pero ¿será que es conveniente que en todos los momentos nos retiremos? No. Probablemente usted necesita comunicar ese mensaje. Usted necesita tomar esa influencia. Usted requiere de lograr un círculo de conveniencia en la medida que usted pueda comunicar su mensaje. Y si a cada momento el, el miedo escénico entra y hace que nosotros no podamos expresarnos con naturalidad, pues vamos a perder grandes oportunidades en nuestra vida. Realmente hablar en público nos abre la oportunidad a grandes cosas. Conectar a través del mensaje, a través de la palabra, logra ganar influencia. Y esa influencia nos ayuda a ganar o a llegar a alcanzar nuestros objetivos y, por supuesto, el éxito de tantas cosas que nos hemos planteado. Es por ello que vamos a ver a lo largo de esta tarde algunas claves que nos van a servir a ver cómo nosotros día a día podemos incorporarlas para limitar o dejar de lado lo que corresponde al miedo escénico. Bien, algunos síntomas que se presentan a la hora de hablar ante un público. Seguramente a cada uno se le presenta algunos distintos. Hay quienes se enrojecen, ¿sí? Hay quienes tiemblan, hay quienes les tiemblan las piernas, hay quienes sudan. He tenido en mis cursos de oratoria algunos estudiantes que lloran debido a que la situación de hablar ante un público les conecta con una emoción negativa. Tal vez en el colegio le hacían bullying, ¿sí? En el colegio se burlaban de él cuando hablaba y obviamente estar expuesto nuevamente a esta situación hace que reviva nuevamente ese momento y por supuesto trae una emoción negativa y eso por supuesto hace que se cohíba, de algún modo llore. Hay quienes le da una risa nerviosa también. Eso es una manera como se manifiesta el miedo. Hay quienes les duele un poquito la barriguita, ¿sí? O sienten como unas maripositas en el estómago, es muy común también. Pero lo que sí tenemos que saber es que todas estas sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo son productos de ciertas químicos que se liberan en nuestro cerebro para desestabilizarnos. Porque justamente, como les repito, es la manera como el cerebro utiliza este mecanismo para sacarnos de esa situación que puede ser de algún modo peligrosa. O de alguna manera el cerebro piensa que esto puede ser peligroso para cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos tomar esa seguridad, esa confianza para que al momento de hablar en público, cada vez dejemos de lado el miedo escénico? Bueno, una manera muy buena es que nosotros empecemos progresivamente a llevar a situaciones donde tengamos que hablar ante un público. Y cuando tengamos que hablar ante un público, nosotros, por supuesto, vamos a acostumbrarnos a que hablar ante un público es una situación bastante cómoda. Y quiero colocarles un ejemplo, siempre lo coloco en mis cursos, pero es bastante práctico. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, estábamos empezando a tratar de aprender a hablar, a andar bicicleta,
probablemente en muchos de los casos sentíamos miedo, ¿verdad? Y es que sentíamos miedo porque probablemente nos íbamos a caer, raspar las piernas, en fin, a causarnos heridas. Poco a poco íbamos intentándolo día a día, hasta que sentimos la confianza, tomamos el equilibrio, luego hasta podemos hacer piruetas, pero después de que el cuerpo ya se acostumbra a hacer esto cotidianamente. Bueno, en este mismo sentido, nosotros tenemos que llevarnos a situaciones en las cuales estemos dispuestos a hablar en público, ¿sí? Quiero decirles que yo era una de las personas más tímidas que podía haber al hablar en público. Sin embargo, me di cuenta que hablar en público era una necesidad y era algo que me podía ayudar a cumplir mis metas. Poco a poco, por supuesto, me fui exponiendo en estas situaciones. Créanme que no fue nada sencillo, pero lo que sí es verdad es que hay que lanzarse al agua, poco a poco, de tal manera que logremos alcanzar la confianza. Ahora, en el camino de agarrar la confianza, de tomar esa confianza que nos va a favorecer a lograr, ¿verdad? Eh, conectarnos con el público y obtener esta seguridad, podemos aplicar estas técnicas. Veamos. Una de las técnicas bastante interesantes es no autoobservarnos. Cuando nos autoobservamos, de alguna manera nos, nos sugestionamos, porque estamos viendo cada movimiento, estamos demasiado conscientes de cada una de las cosas que hacemos y esto no permite que seamos naturales, no seamos libres, espontáneos. Y esto es necesario a la hora de hablar en público. Entonces, no autoobservarnos busca es más bien enfocarnos en las personas que están hablando, están en el auditorio. Si estamos en un auditorio o estamos en una reunión, vamos a visualizar cada una de las personas, en qué estado están, cómo se están sintiendo, si realmente están atendiendo tu mensaje o están distraídos. Y eso te va a permitir estar tan alerta hasta hacer lo necesario para conectarse o conectarnos con ese público, ¿sí? Por eso autoobservarnos hace que no tengamos a la mano cada uno de nuestros errores. Muchas veces autoobservarnos puede hacer que esa vocecita negativa que está presente en nuestra mente nos diga, oye, pero estoy nervioso, me tiemblan las piernas, ¿será que les gusta cómo estoy vestido? ¿Será que me están apreciando como una persona confiable? Entonces esa vocecita me interrumpa, me sabotea y hace que no sea libre y espontáneo. Básicamente en esta clave lo que buscamos es que nos enfoquemos en el público. A eso venimos, a eso justamente nos preparamos para lograr comunicar este mensaje que tanto requieren escuchar de nosotros. Segundo tips importante, segunda clave necesaria, es respirar profundo y lento. Se dice prácticamente que respirar profundo y lento hace automáticamente desaparecer el miedo. ¿Por qué razón? Realmente hay varias razones al, alrededor de la respiración que hace que nos sintamos cómodos. Primero, hace que se oxigene nuestro cerebro. Cuando nosotros respiramos profundo y lento, hace que podamos oxigenar nuestro cerebro, nuestra actividad mental se equilibra y esto favorece a que nosotros podamos hablar con fluidez. Muchas veces me dicen, licenciado, pero es que no logro concentrarme cuando estoy hablando ante un público. Y es verdad, suele suceder, cuando estamos hablando ante un público podemos desconcentrarnos o o puede haber alguna situación que se nos olvida todo lo que estábamos preparados.
qué puede favorecer a esto? Lo que puede favorecer es que nosotros al respirar profundo y lento, establecemos un equilibrio, una actividad mental equilibrada que podamos ordenar nuestras ideas, ¿sí? Y esto es crucial a la hora de hablar ante un público, porque muchas personas a veces dicen, me bloqueé, se me olvidó todo lo que tenía que decir. Y obviamente si permitimos que esto siga ocurriendo frente al público, pues ahí se va a generar como un trauma, ¿sí? De alguna manera va a generarse una experiencia negativa que cada vez cuando vayas a estar frente a un público, por supuesto no vas a querer estar allí, porque vas a querer alejarte de una situación que te genera dolor, angustia, ansiedad, y no te vas a sentir cómodo. No nos vamos a sentir cómodos. Entonces, respirar profundo y lento va a ser una de las herramientas poderosísimas a la hora de hablar ante un público. ¿Cómo lo hacemos o en qué momento lo hacemos? Bueno, respirar profundo y lento lo podemos hacer antes, durante y después, ¿sí? Y hay que hacerlo de tal manera, y bueno, es una de las cosas que yo manejo en el curso de oratoria, es aprender a respirar con el diafragma, ¿sí? Es esa respiración costo-diafragmática. Y esa respiración la hacemos consciente en la medida que la practicamos. ¿Cuál es esta respiración? Es la que, por ejemplo, nos colocamos la manito en el abdomen, ¿verdad? Tomamos aire y tratamos de llevar el aire al abdomen, ¿verdad? Y de esta manera es como que se infla nuestra barriguita, ¿sí? Se infla y se desinfla. Es normal tomar conciencia de esta respiración al estar acostados. Realmente se activa la respiración costodiafragmática al estar acostados, porque de esta manera es que logramos respirar cuando estamos en esta posición. De modo que respirar o practicar acostados es una muy buena técnica. Por ejemplo, podemos colocar una de estas enciclopedias, estos libros bastante gruesos en nuestra barriguita, ¿verdad? Y tratemos de tomar aire, ¿verdad? Hasta el momento de llevarlo hacia arriba y hacia abajo. De esta manera vamos a estar conscientes dónde está ubicado el diafragma. Hay que hacerlo antes para tranquilizarnos, durante para tener una buena capacidad o una buena cantidad de aire para proyectar nuestra voz, que justamente el aire es la materia prima o el recurso de la voz, y después también para tranquilizarnos, equilibrarnos. Muy buena práctica, realmente respirar es salud, ¿sí? Respirar correctamente. Tercer punto, importante. El tercer punto está relacionado a liberar nuestros gestos. Sí, y es que cuando nosotros liberamos nuestra expresión corporal, es una manera en cómo nosotros le decimos al cerebro, ¿sí? Que nosotros estamos disfrutando ese momento, que ese momento para nosotros es algo cotidiano, fácil, normal, y de esta manera el cerebro va a entender que hablar ante un público no es algo peligroso y no va a liberar esa cantidad de químicos que hacen que nos desestabilicemos, ¿sí? Y es que no entendemos qué es lo que nos pasa en ese momento. Pero claro, si es que todos los días estamos frente a grupos de personas, o por lo menos no todos los días, pero sí frecuentemente, buscamos escenarios donde hablemos y en esos escenarios utilizamos este lenguaje corporal, pues por supuesto va a hacer que yo me sienta cómodo en el lugar. Claro, nosotros tenemos que llegar a utilizar el lenguaje corporal de tal manera, ¿sí? De tal manera que es como si estuviésemos hablando con un amigo, ¿sí? Con esta espontaneidad, con esta naturalidad que favorece a que podamos comunicar un mensaje mucho más fluido,
mucho más natural y, por supuesto, mucho más sentido. Cuando liberamos nuestros gestos, llegamos más al corazón, ¿sí? Llegamos justamente a conectarnos con las personas. Y esto es lo que busca, por supuesto, la comunicación asertiva. Por supuesto, cuando yo utilizo esta técnica potente, que pudiera decirse, bueno, es muy sencilla, pero muchas personas no están dispuestas a pararse frente al público y sonreír. Tan sencillo como sonreír. Muchas veces nos paramos frente al público y cambiamos el tono de voz, ¿verdad? Hacemos unos gestos totalmente distintos como lo hacemos normalmente cuando hablamos con otras personas, ¿verdad? Y no nos mostramos naturales. Entonces, el tercer consejo, la tercera clave es básicamente ser libres y espontáneos con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestros movimientos. Cuarto punto importante. Ya vamos a la mitad. Y es que este punto me llama mucho la atención porque es como tomar conciencia de la manera en cómo comunico o por qué yo comunico, ¿sí? Prestemos mucha atención en este punto, porque pensar en servir y no en pedir es justamente entender que cada vez que yo hablo ante un público, que yo comunico ante un público, yo entiendo que ese mensaje lo digo, lo comunico porque sé que aquellas personas que escuchan se van a beneficiar de ese mensaje. Cuando lo entiendo, ¿verdad? Me voy a liberar de esa carga emocional de alguna manera, presumir, buscar siempre estar perfecto en un escenario cuando no es cierto. Es difícil, es mucha presión, mucha ansiedad querer estar perfecto, siempre y cuando tú obviamente te hayas preparado. Esto quiere decir que no es que vas a dejar de lado la preparación es algo fundamental, pero pensar en servir es pensar que cada una de las personas que están ahí frente al público les va a servir este mensaje. Y hay un ejemplo muy notable que es cuando nosotros, por ejemplo, queremos invitar a una persona a nuestra casa, servimos de anfitriones, sin ningún interés, sino sencillamente nos salió del corazón invitar a esta amigo, a esta amiga. Por supuesto vas a dar lo mejor que tienes, pero no vas a sentir ese compromiso, ¿sí? De alguna manera esa carga emocional de ser juzgado, porque sencillamente yo lo estoy dando, mientras que cuando pedimos, de alguna manera hay una carga emocional en la cual nos puede decir, bueno, ¿y si me dice que no? Me puede decir que no. Esto lo vivimos, por ejemplo, en un momento cuando vamos a pedir un empleo, cuando vamos a ser entrevistados, cuando vamos a pedir un aumento, por ejemplo, en el trabajo, o cuando vamos a pedir, los jóvenes cuando van a pedir algo a sus padres. De alguna manera, el pedir exige una tensión de que de repente pueden decirme que no. Y esa tensión hace que la situación sea nada agradable. Pensar en servir es una manera poderosa de tener la conciencia en que ese mensaje que voy a transmitir va a ser desde mi corazón para el público y que va a ser lo mejor que pueda, desde la preparación constante que es fundamental a la hora de comunicar un mensaje. Quinto punto, muy bueno, necesario, es justamente lo que les estaba diciendo hace un momento acerca de la preparación para la presentación. ¿Qué pasa cuando vamos a un examen y no hemos estudiado? ¿Cómo nos sentimos? Normalmente, pues por supuesto, hace que nos sintamos con ansiedad porque vamos a ser reprobados si no respondemos correctamente ese examen. Bueno, justamente hacer una presentación frente a un público supone una responsabilidad,
¿sí? Y es que en algún momento yo ya tengo un guión, un material, un mensaje que comunicar, ¿verdad? Y si en algún momento siento que no me lo sé completo, no tengo la información clara, tengo vacíos en la información, esto va a hacer que al momento de la presentación dude de mi preparación, ¿sí? De mi conocimiento. Y obviamente eso va a hacer que vengan mucho más los nervios también. ¿Qué sucede al contrario cuando nos preparamos? Bueno, cuando nos preparamos ganamos confianza. Y no es que nos las vamos a saber todas porque no pasa eso. Siempre puede haber vacíos de información, no nos sabemos todos los datos, pero cuando sabemos que tenemos los datos interesantes o importantes necesarios a compartir con ese público, pues esa seguridad y esa confianza se refleja automáticamente en nuestro comportamiento a la hora de hablar en público. Entonces, para prepararnos, además de preparar un guión con un mensaje claro, preciso, con elocuencia, también tenemos que prepararlo como si estuviésemos ya frente al público. Fíjense la imagen que está allí. Vemos a un caballero practicando su discurso frente a un espejo. Y es la mejor manera de practicar un mensaje o la oratoria. Practicarla frente al espejo va a ayudar a que primero verifique mi postura corporal, mis expresiones, mi comportamiento y si estoy utilizando la entonación correcta. Y de esta manera, cuando lo vaya a hacer ya frente al público, ya voy a asegurarme de hacerlo como inicialmente quería hacer, ¿sí? O como tengo planificado llegar a ese, ¿sí? Prepararnos es fundamental. Muchas personas, y créanme que muchas personas profesionales, son muy buenas en su mensaje. Bueno, quiero decir, tienen tanto conocimiento que sienten esa confianza, ¿sí? Pero no es suficiente el conocimiento si este no lo organizamos en un guión y además si no lo practicamos frente al espejo, por ejemplo. Puede que ese exceso de confianza que tenga un profesional por sentir que se expresa con naturalidad, siente que domina el escenario, pero si no ha practicado suficiente, puede que ese escenario en ese momento pueda hacerle sentir inseguro, ¿sí? Si en algún momento no lo ha practicado suficiente. Entonces, es necesario que nos aseguremos con la práctica, con la organización del discurso, ¿verdad? Para tener todas las herramientas a la mano y sentirnos mucho más seguros en cada una de nuestras presentaciones. Interesantísimo, ¿verdad? Vamos con este sexto punto importante. Mantener la perspectiva correcta. Sí, mantener la perspectiva correcta supone que debemos tener en orden el pensamiento hacia las presentaciones orales, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que estaba en pantalla, se ve una mosca que mirada sobre una lupa puede verse que es un gran monstruo. Se puede ver que es un gran monstruo, pero en la realidad es sencillamente un significante insecto, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos poner en la lupa las presentaciones orales, las presentaciones ante un público. Podemos verlas como responsabilidades muy grandes, como retos enormes, cuando realmente son acciones sencillas que las podemos lograr alcanzar. El tan solo nosotros mismos colocar sobre la lupa las presentaciones y verlas como grandes retos o grandes responsabilidades, eso ya nos predispone de alguna manera
negativamente a sentir que no lo vamos a hacer o que es un gran reto y no lo vamos a cumplir. Debemos tener la perspectiva correcta, la idea correcta, el pensamiento correcto, que hablar en público es algo sencillo, siempre y cuando nos preparemos, siempre y cuando tengamos un mensaje claro, organizado, que compartir al público. Y saber que si nos dieron la oportunidad de hablar 5 minutos, media hora, 8 horas o la cantidad de horas necesarias para impartir esa información, pues a la hora de la verdad, ese tiempo, pues son horas de vuelo para ti. Son millas que necesitamos recorrer para ganar la confianza necesaria ante el público. Si no estamos dispuestos a correrlas, a transitar esas millas, difícilmente vamos a alcanzar ese dominio que tanto buscamos, que tanto queremos lograr. Quiero comentarles que recientemente me puse la meta de aprender inglés y realmente supone un reto bastante importante cuando empiezas a pronunciar ciertas palabras y las escuchas en el idioma nativo y cuando lo vas a decir se escucha totalmente distinto. Puede desmotivar el hecho de que no seamos perseverantes, ¿sí? Es muy importante, es muy necesario que cuando asumamos una meta, lo hagamos diario, como un hábito, ¿sí? Constante, hasta ir escalando. Y quiero decirles algo en estos días que me pareció interesante, y es que ya estaba por decir, ya no quiero más inglés, ya no quiero estudiar más inglés. Y empecé a estudiar con una aplicación que me llama mucho la atención, que es con canciones. Y mi oído empieza a educarse hasta el punto de distinguir sonidos que antes no los distinguía, ¿sí? Y entender que ahí hay una palabra que significa cierta cosa que yo antes no lo sabía. Entonces, entendí claramente que todo es con perseverancia, que poco a poco vas entendiendo, que poco a poco lo vas logrando y que no hay que soltar rápidamente la toalla. Es así al aprender un idioma, es así aprender cualquiera de las habilidades que nosotros queramos alcanzar. Hablar ante un público es una habilidad muy potente, necesaria, que todos, pero todos indistintamente de la profesión que tengamos, tenemos que adquirir. Pero tenemos que tener la perspectiva correcta y no ver esa habilidad muy grande, inalcanzable, porque ese es el primer o uno de los primeros obstáculos que nosotros mismos nos colocamos. Continuamos. Esta es una de mis favoritas, una de las claves para mí más importantes, y es el uso de la afirmación. Justamente en la programación neurolingüística se habla que nosotros podemos programar nuestra mente, incluso reprogramar nuestra mente. Esa información que está ahí, que en alguna oportunidad la aprendimos, pero que la aprendimos mal, a veces podemos pues sacarla de nuestra mente y volverla a aprenderla correcta, ¿sí? Y es cuando se habla de cambiar paradigmas. Cambiar formas de pensar que han estado arraigadas, producto de la tradición, de constantemente escuchar a otra persona sin saber exactamente si esto es lo más conveniente. Lo que sí es verdad es que desde el punto de vista de la PNL, de la programación neurolingüística, nosotros podemos lograr adquirir una confianza, ¿sí? En la medida que nosotros programemos nuestra forma de hablar, ¿sí? De comunicarnos, nuestro lenguaje. Hay quienes expertos le hablan como lenguaje puro o lenguaje limpio. Cuando hablamos en positivo, cuando hablamos de manera que nos favorezca a nosotros.
lamentablemente a veces, pues, por ignorancia, decimos ciertas frases, decimos ciertas información que puede desfavorecernos en nuestro comportamiento. Por ejemplo, en la parte subconsciente, en nuestro cerebro hay una parte consciente y una subconsciente. En la parte subconsciente es donde se generan ciertas acciones instintivas, ¿sí? Y también se almacena información que no necesariamente cuando la escucha el cerebro, incluso de nosotros mismos, con nuestra parte consciente, él la considera si es broma, si es mentira, si es algo cierto. Él no la clasifica de acuerdo a esta, de alguna manera, validación, ¿sí? Él sencillamente es información y la almacena. Si, por ejemplo, todos los días yo digo, yo soy un fracasado, soy un perdedor, yo nunca tengo suerte, la suerte lo tienen los demás, a mí siempre me pasa lo peor. ¿Qué sucede? Que el cerebro guarda esa información y hace que tú te creas esa información. Y probablemente una de tantas ideas que hemos podido almacenar en nuestra mente haya sido el que no eres bueno para hablar en público o que hablar en público no es lo tuyo, ¿sí? Que cuando hablas en público realmente eso es una tragedia. Realmente hablar en público es lo peor que te puede haber pasado. Entonces, claro, te lo has dicho tanto e incluso algunas personas que han estado a tu alrededor, bueno, cuando jovencitos, cuando niños en el colegio, pueden que nos hicieron bullying, nos dijeron muchas veces, mira que hablas feo, mira que eres feo, te paras mal, en fin, cualquier cantidad de cosas que te pudieron decir, hace que tú mismo te lo digas, te lo creas, hasta que te lo creas hasta el tal punto que te comportas así. Entonces, queremos saber que, queremos entender que en la PNL, en la programación neurolingüística, usar afirmaciones es algo que nos ayuda a controlar nuestros miedos. Por ejemplo, empezar a utilizar frases en positivos, en presente, donde digamos, yo cada vez que hablo en público, lo hago de manera fluida. Yo cada vez que hablo en público adquiero seguridad. Cada vez que hablo en público lo siento más divertido, me gusta más. Y es que tú lo dices muchas veces hasta que lo sientas. Créanme que al principio, cuando yo estaba practicando esta técnica, me sentía falso, ¿sí? Porque probablemente, pues con mi parte consciente, yo sabía que no era así, que me temblaban las piernas, que hablar en público no era lo mío y que esto, por supuesto, no era verdad. Pero entendí que cuando utilizamos la neurolingüística para programar nuestro subconsciente, este nos ayuda a adquirir esa seguridad. Entonces entendí que tenía que utilizar este lenguaje positivo para ayudar a lograr este comportamiento. Así que sí, debemos lograr, debemos hacerlo. Podemos empezar a redactar oraciones positivas, no solamente con respecto a la oratoria. Esto puede ser en distintos campos. Hay quienes les cuesta sonreír, les cuesta hablar ante, conocer personas, establecer conversaciones. Y estamos hablando que son habilidades blandas necesarias para alcanzar el éxito en la vida. Porque no estamos solos en este mundo. En este mundo estamos con muchas personas y cuando sabemos relacionarnos con otras personas, por supuesto, utilizamos estas conexiones, estas relaciones para favorecer alcanzar nuestras metas, ¿sí? Y no lo estoy diciendo porque vamos a utilizar nuestras conexiones de manera egoísta, ventajosa.
sino entender que si yo me comunico mejor, voy a poder manifestar mejor mis deseos y también voy a poder colaborar con otras personas, ¿sí? Y de esta manera voy a poder vincularme y esa vinculación me va a ayudar, por supuesto, a alcanzar muchas de las cosas que he querido para mi vida. Mira que las amistades y las conexiones valen mucho más que el dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Y no voy a hacerle la cuña a una conocida marca de tarjetas de crédito, pero es cierto. Hay cosas que el dinero no puede comprar y que sencillamente se logra a través de los contactos, amigos que tenemos. Entonces, entendamos que comunicarnos asertivamente, dejar de lado esos miedos que de alguna manera son un obstáculo, hace que podamos avanzar en cada uno de los proyectos que tenemos en mente. Usar las afirmaciones positivas, sin duda, va a ser algo crucial, crucial a la hora de liberarnos o, mejor dicho, controlar el miedo escénico. Entendamos que el miedo no es una emoción negativa, ¿sí? El miedo está allí para protegernos y es tan necesaria como la alegría, como la tristeza, que también es necesaria, ¿sí? Como en algún momento necesitamos sentir miedo para protegernos, para alejarnos. Por eso que cuando estamos, por ejemplo, frente al vacío, sentimos ese vértigo, ese susto, ¿verdad? Y hace que nos alejemos para proteger nuestra vida. El miedo está para eso, para protegernos, ¿sí? Pero hay cosas que debemos decirle, no te preocupes, en esto no me tienes que proteger. Yo puedo con esto y voy a poder lograr alcanzar el éxito. El último punto, mis estimados, en esta tarde, muchas gracias por estar ahí atentos, y es visualizar, ¿sí? Visualizar. Es una técnica muy, pero muy parecida a la de las afirmaciones positivas, pero esta se usa desde el punto de vista de la visualización en nuestra mente. Para aplicar esta técnica, debemos estar en un sitio tranquilo, sin ruido, o si tenemos música, una música muy relajada. Y es que esta visualización nos sirve como de práctica, ¿sí? De hecho, podemos ir a lugares con los ojos cerrados, porque el cerebro tiene esa capacidad de visualizarnos y transportarnos. No sé si usted lo ha hecho, cierra los ojos y usted se va en su mente, no sé, quieres ir a la Torre Eiffel, quieres ir de repente a la muralla china, a cualquier cantidad de lugares. Bueno, primero la visualizamos tal vez en algunas fotos, algunos videos, ¿verdad? Y podemos imaginarnos estando allí. Bueno, la visualización busca eso, que nos visualicemos ya hablando en tu público, visualizándonos siendo exitosos hablando en público, demostrando que somos seguros, que utilizamos adecuadamente nuestras manos, que las personas nos aplauden, ¿sí? Y que tenemos éxito. Realmente cuando logramos eso allí, cuando vamos al mundo de lo material, créanme que es más fácil construir ese escenario. Se dice que primero construimos en nuestra mente para luego llevarlo al mundo de lo material. No es casualidad, por ejemplo, que primero hacemos un plano para construir una casa, ¿cierto? Primero hacemos todo un plano y luego lo materializamos hasta el punto de que se pueda observar ese edificio, esa casa. Bueno, tenemos que visualizarlo. A un conocido atleta olímpico, en algún momento un periodista se le acerca y le llama la atención
que este atleta estaba alejado de sus competidores. Estaba tranquilo. Los otros, mientras estaban como calentando allí, atentos, él estaba tranquilo, ¿sí? Y le preguntan que por qué él está tan sereno, tan tranquilo. Y él les responde que una de las técnicas que él utiliza para ganar sus carreras es primero ganar su carrera en su mente. Cuando él ya es ganador en su mente, cuando va a hacerlo en lo material, le es más fácil conseguir el premio. Realmente pensar que nosotros podamos desarrollar cualquier habilidad que queramos, ¿sí? Que nosotros podamos empezar a paso a paso avanzar a lograr esta habilidad, es necesario que nos visualicemos como que ya la hemos alcanzado y que adquiramos esa confianza de vernos como grandes oradores, como grandes conferencistas, como grandes comunicadores. Probablemente, bueno, no nos graduamos como comunicadores, pero es que la comunicación es parte de nuestra vida. No podemos desligarnos, deslindarnos de la comunicación. Y a la medida que nosotros seamos más efectivos en la comunicación, de esta manera vamos a ser mucho más efectivos a la hora de comunicarnos, de hablar ante un público, de dar una conferencia, de hacer cualquier actividad que de algún modo queramos llegar a hacer. Bueno, de esta manera pues cerramos la actividad, bueno, el contenido. Voy a dejar el chat, por favor, quienes desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer, la leemos acá. Y de esta manera pues también podamos hacer ese feedback, esta retroalimentación que es muy importante en estas actividades. A ver, déjenme por favor en el chat alguna preguntita, alguna consulta, o incluso si usted desea activar su micrófono y hacer la pregunta, adelante. Este es el momento. Estamos 21 personas. Recordemos que esta actividad está siendo grabada para luego ser publicada o compartida en nuestro canal de educación continua del Instituto Superior Tecnológico Libertad. Así que bueno, en vista de que no hay preguntas, de que están más que claros, ¿verdad? Ha sido un verdadero gusto estar esta tarde con ustedes y compartir esta información que estoy seguro que al aplicarla le van a sacar muchísimo provecho. Y algo importantísimo que es que vamos a liberarnos de esos obstáculos que hace que no avancemos con mayor rapidez en esos campos que tanto queremos. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde. Hasta luego.